Hola, buenas tardes o buenos días, ¿cómo les va? Antes que nada, decirle que estoy muy contenta de iniciar la cursada de Historia de la Cultura Latinoamericana con ustedes. Es una materia que me gusta mucho y además la carrera que ustedes están haciendo en particular tiene mi corazón puesto ahí, ya que bueno, fue ahí en la Tecnicatura Superior de Bibliotecología, donde yo empecé mi carrera docente aquí en el Instituto Superior 801. Así que bueno, estoy muy contenta, me voy a presentar. Mi nombre es Melissa, soy profesora de Historia, recibida de la Universidad Nacional de la Patagonia. Como les contaba en la presentación, tengo una especialidad en educación crítica, género y nuevas subjetividades. Y, y bueno, hace muchos, muchos años también soy profesora en la universidad de la materia Antropología y Etnografía General. Soy jefa de trabajos prácticos ahí. Así que todo lo que tenga que ver con los procesos históricos, todo lo que tenga que ver con los procesos de configuración cultural, de producción de la cultura, imagínense, tiene mi interés y tiene puesta mi atención desde siempre. Además, la historia latinoamericana para mí también es importante revalorizarla, es importante tenerla presente siempre, no solo porque somos latinoamericanas, latinoamericanos, sino también porque solamente atendiendo a la historia de nuestra región, de nuestro territorio, de nuestro continente, es que vamos a poder entender los procesos que se dan en la actualidad y también vamos a poder intervenir en esos procesos de manera crítica, de manera comprometida con nuestra realidad y sobre todo desde nuestro rol, desde nuestra profesión, en mi caso desde la docencia y en el caso de ustedes desde las bibliotecas y desde donde sea que les toque desempeñarse eh, como profesionales. Así que les vuelvo a decir, para mí es una alegría enorme poder estar eh, a cargo de esta materia. Y bueno, un poco la idea de esta presentación es que charlemos acerca de los contenidos de la materia, de qué se trata. Ustedes van a ver que después del video están escritas algunas cuestiones teóricas y tienen ya bibliografía asignada con una pequeña tareita para esta clase. Eh, Así que bueno, entrémonos de lleno en historia de la cultura latinoamericana. La primera pregunta que me gustaría hacer, y realmente me gustaría poder estar con ustedes para que me respondan, es ¿por qué piensan, por qué imaginan que está esta materia en el plan de estudios de su carrera? Eh, Porque ustedes pueden decir, bueno, vamos a ser bibliotecarias, bibliotecarios, eh, qué bodrio estudiar historia, y está bien, eh, si piensan así. Ya vienen de la experiencia de cursar antes historia de las bibliotecas y los soportes de la información, así que ya vienen haciendo un recorrido histórico, y la pregunta que nace es esta, bueno, ¿por qué esta impronta de esta impronta histórica en la formación general? Porque recuerden que esta materia está dentro del campo de la formación general de la carrera de bibliotecología. Bueno, básicamente, si uno lee el diseño curricular, dice que, bueno, que es necesario conocer los procesos culturales latinoamericanos para poder ustedes, como futuros y futuras bibliotecólogos y bibliotecólogas, puedan recomendar material, puedan eh, acompañar procesos también de búsqueda de información en usuarios y en usuarias. Pero bueno, básicamente esta materia la intención que tiene es ofrecer herramientas teóricas, herramientas históricas, para poder conocer, y sobre todo lo que me interesa a mí, ¿no? Para poder comprender las dinámicas particulares que van teniendo los procesos culturales en América Latina y en Argentina, y, y para poder entender, digamos,
justamente qué interviene, qué cuestiones intervienen, qué sujetos y sujetas intervienen en estos procesos culturales, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de los procesos culturales, si es que hay una dinámica? ¿Cuál es el concepto de cultura, si es que hay un concepto de cultura unívoco? Y un poco es acompañarlos a conocer, a comprender, a reflexionar sobre cómo se van dando los procesos culturales en nuestra región. Y en este sentido, esta asignatura lo que pretende es aportar a su identidad personal, ¿sí? A la identidad de cada uno, de cada una, a una identidad cultural, a poder hacernos cargos, asumir una identidad, y con todo lo que eso requiere, ya lo vamos a ir viendo, que implica la asunción de una identidad cultural. Implica el reconocimiento propio y de los demás, implica contacto, implica modificaciones, ya lo vamos a ir viendo. Pero, ¿cómo vamos a ir descubriendo nuestra identidad personal? Bueno, justamente a partir de conocer la realidad social latinoamericana, y esto que les decía hace un ratito, ¿no? Las distintas dinámicas que fueron configurando una cultura latinoamericana, si es que hay una cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, a partir de conocer, estudiar, indagar la realidad social, cultural de nuestra América, vamos a contribuir a formar nuestras identidades personales, sobre todo a partir de los procesos históricos que fueron dándole forma a esta identidad que así a simple vista pareciera que es algo cerrado, que nos viene de arriba, que la heredamos, como si no tuviéramos mucha posibilidad de modificar. Y ya vamos a ir viendo las posibilidades que tenemos en el seno de sociedades concretas y en el seno de relaciones culturales particulares. Toda la materia va a estar, vamos a ir y venir, digamos, vamos a hacer un recorrido histórico, ahora yo les voy a mostrar el programa de las materias y los contenidos, pero va a haber 2 o 3 conceptos que nos van a acompañar toda la cursada, que tienen que ver con la cultura, el concepto de cultura, o configuraciones culturales, como vamos a ver en la bibliografía que tienen para la clase de hoy. El concepto de identidad, ¿sí? También sumamente interesante, que también les dejo bibliografía para poder empezar a conceptualizar y a ponerle sentido a estos 2 conceptos. Y luego, el otro concepto va a ser el poder, ¿sí? El poder entendido como una relación social, ¿sí? El poder como ese hilo invisible que articula todos los procesos históricos, que articula los distintos momentos, que articula justamente los discursos, las prácticas, las producciones culturales que van a ser particulares en cada momento histórico determinado. Antes de seguir, me gustaría compartirles pantalla. Creo que es esta. Y que vayamos viendo juntas los distintos contenidos de la materia. La materia la organicé en unidades temáticas, ¿sí? en 4 unidades temáticas. Que, bueno, van respondiendo sobre todo a momentos particulares de conformación digamos, de la historia cultural de la región. La bibliografía que está en el programa está sujeta a modificación porque obviamente yo voy leyendo y me voy copando con bibliografía y puedo llegar a modificarla. De todas maneras les voy a presentar en breve un cronograma con las clases y la bibliografía para cada clase, porque es importantísimo que ustedes vengan a las clases, tomen las clases con la bibliografía leída. Voy a tratar siempre de
darles textos cortos, pero bien condensados, digamos, teóricamente. Bueno, le decía, son 4 unidades. Hay una unidad introductoria que consta de 2 clases, que es esta clase y la clase que viene, en la que nos vamos a preguntar, bueno, ¿por qué esta materia en la carrera de ustedes? Y yo les voy a dar algunas pistas para abordar procesos históricos y problematizar los relatos oficiales. ¿Por qué me interesa esto? Porque justamente, como es el dicho muy conocido, la historia la escriben los ganadores, la historia la escriben los grupos hegemónicos. Entonces, si algo tenemos que hacer es poder problematizar, poner en cuestión, dudar de estos relatos oficiales y poder ver quiénes son los sujetos o las sujetas que lo escriben, y sobre todo, lo que a mí más me interesa, es ver qué otros sujetos van quedando fuera de los relatos oficiales, porque bueno, justamente dejar afuera es el que nos va a decir justamente qué procesos culturales se van negando o se van articulando en función de quién está y quién no está presente, digamos, en los relatos. ¿Qué es la cultura? Y esto les digo porque ahora lo vamos a charlar, que vamos a hablar un ratito sobre cultura y sobre identidad, pero bueno, cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad, aspectos plurinacionales en América Latina, que está muy, muy ligado a los relatos oficiales, porque bueno, justamente el relato oficial en América Latina lo escribe una élite blanca gobernante, y bueno, se logra ser hegemónico a partir de la institución escolar, entre otras, ¿no? Pero la institución escolar, la escuela, tiene mucho que ver con estos relatos que van escribiendo esta élite gobernante, que es blanca, en un contexto de una población mayoritariamente nativa, originaria. En la unidad 1, esta unidad me encanta, porque cuando empezamos a hablar de la historia de América Latina, cultural, económica, social, siempre empezamos desde la colonización, como si antes no hubiera historia. Entonces, bueno, yo le puse Abya Yala, había historia antes de Colón. Un poco lo que vamos a ver es la organización del tiempo y del espacio en las sociedades antes de la llegada del hombre blanco. También vamos a problematizar el relato de la historia universal con Dussel, que es un autor que está vivo y que es muy interesante. Y sobre todo nos vamos a detener en 3 conceptos que son sumamente importantes trabajarlos en nuestra formación profesional y digamos, si trabajamos nuestra identidad latinoamericana y si vamos a estudiar la historia de América Latina, no podemos no hablar ni de colonialismo, colonización y colonialidad, ya lo vamos a ver, y la construcción de esta diferencia cultural y racial hacia dentro de las sociedades latinoamericanas en función de su relación con Europa. Bueno, la captura del espacio y la invención del continente americano. Europa se construye en espejo de América, ya lo vamos a ver. Y esto que les decía, colonización, colonialismo y colonialidad. Esta es una unidad muy bella que vamos a disfrutar un montón. La unidad 3, ya bien histórica, pero bueno, no menos interesante, vamos a tratar el surgimiento y la formación de los estados-nación, de los estados nacionales allá por el siglo XIX, la construcción de las naciones y la invención de la nacionalidad, este siglo XIX y las transformaciones económicas, sociales y culturales en distintas áreas de la región, los procesos de independencia, los proyectos de las élites dirigentes y los efectos de estos proyectos en la construcción de la identidad latinoamericana. Arte, cultura y sociedad decimonónica, que es la sociedad del siglo XIX. Esa era la unidad 2, perdón. En la unidad 3 vamos a ver la crisis del 29 y del 30, que fue una crisis del capitalismo muy grande,
y el impacto que tuvo en América Latina, cómo nos posiciona esa crisis del capitalismo internacional, los procesos de industrialización sustitutiva, el giro populista y los estados de bienestar. Ven que hablo siempre en plural, porque si bien todo esto lo vivimos en Argentina, son movimientos y olas que son regionales, que van a abarcar a toda América Latina. El tratamiento del conflicto y los ordenamientos sociales, el autoritarismo, los procesos de reorganización nacional y las dictaduras, neoliberalismo y resistencia. En esta unidad no lo puse ahí, pero vamos a ver el rol de las bibliotecas y los bibliotecarios y bibliotecarias en la dictadura, y cómo han tramitado esos espacios de promoción cultural desde bueno, el rol de bibliotecario o bibliotecaria que ocupaban, y bueno, justamente en un contexto en donde la cultura era una amenaza, qué papel jugaban, cómo lo jugaban, y bueno. En la última unidad, en la 4, vamos a ver los caminos a la democracia, y qué pasa en este tiempo, ¿no? Nuevos sujetos, nuevos escenarios, nuevas demandas, nuevas formas de expresarse, los procesos culturales de América Latina y Argentina en el nuevo milenio, y vamos a ver, bueno, cuál es el desafío, cuál es el lugar que tenemos que ocupar y de qué manera lo tenemos que ocupar en este contexto totalmente cambiante que se nos presenta en la actualidad. Otra cosa que les quería contar antes de dejar de compartir pantalla son los criterios de acreditación. Por cada unidad, menos la 1, o sea, menos la introductoria, por cada unidad va a haber un trabajo práctico y vamos a tener 2 parciales, que veremos si son presenciales, domiciliarios, online o de qué manera. Y con eso, digamos, con el... a ver, acá está. Con el 85% de participación en las clases virtuales, con los parciales y los prácticos aprobados con más de 7, con 3 de 4 trabajos prácticos aprobados, van a poder aprobar la materia y promocionarla. Y si no, quedará para cursada y para rendir el examen final. Voy a dejar de compartir pantalla, y antes que se me termine el tiempo de grabación, quisiera que, bueno, como ven, y como se llama, es una materia que es absolutamente histórica. Vamos a ver historia de la cultura latinoamericana, historia de los procesos culturales en América Latina. Y acá a mí me gustaría hacer una aclaración de qué entiendo yo por historia, porque digamos, hay un sentido común que viene a decirnos, bueno, que la historia es el estudio del pasado, o de los hombres en el pasado, y que la historia es algo cerrada, el pasado es cerrado, el pasado es inmodificable, no se puede modificar, no se puede cambiar, y en realidad, desde hace un par de décadas para acá, la historiografía y la metodología de la investigación histórica nos va demostrando que la historia es sumamente dinámica, que sí es cierto que estudiamos los procesos del pasado, pero en realidad la especificidad de la historia es la temporalidad, es el tiempo, es qué pasa con determinadas cosas a lo largo del tiempo. Y ahí, digamos, me gustaría que les quede clara como eso. No partimos de un punto de vista que entienda a la historia como algo estático, como algo inmodificable, sino que por el contrario entiendo a la historia como algo dinámico. Incluso siento no, está demostrado, que en la medida que uno se mete a navegar en archivos, en relatos, en historias, va encontrando voces que no estaban. Ese es el trabajo del historiador, encontrar esas voces que no aparecen, y el pasado va modificándose, el pasado va haciéndose distinto, van apareciendo sujetos y sujetas que no aparecían, van teniendo voz en los relatos, personas que no estaban ni siquiera nombradas. Entonces, esa es la particularidad de la historia que yo entiendo,
Entiendo que el pasado, digamos, nos sirve estudiar el tiempo, la temporalidad de los procesos del pasado nos sirve para comprender nuestro hoy. Hoy somos lo que somos, fruto de todo eso que pasó en el pasado y que nos fue configurando las maneras de ser, las maneras de sentir, las maneras de pensar. Entonces miren si no es importante ir al pasado para, para conocerlo, para indagar, para comprenderlo y de esa manera comprender nuestro hoy y así, con ese conocimiento del pasado y con la absoluta conciencia de nuestro presente, poder tomar las mejores decisiones posibles para el futuro. Y también, digamos, mi concepción de la historia incorpora algo que las anteriores no, que es justamente el futuro. El futuro lo podemos modificar, lo podemos cambiar, nos podemos comprometer con el futuro en tanto y en cuanto comprendamos los procesos que nos constituyeron como personas, nos constituyeron como sociedad, nos constituyeron como región. Entonces, más que una historia fija, yo creo en los procesos históricos, ¿sí? Los procesos históricos. La temporalidad es eso, ¿no? El movimiento de las sociedades, el movimiento de la cultura, la construcción de una historia es un proceso, no es lineal, sino que tiene un montón de vetas, y sobre todo me parece que hay cuestiones que tienen que quedar muy, muy claras, en esto que le decía de la linealidad. No hay una historia lineal, más bien es esto, son ramas, ramificaciones, es como un río la historia, con arroyos, con vertientes, con momentos más rápidos, momentos más lentos, y nunca hay una causa para algo y una consecuencia sobre esa causa. Lo que quiero decir es, entiendo la multicausalidad como factor clave para entender la historia, ¿sí? Hay muchas causas que generan algo, y la función nuestra va a ser justamente rascar en esas causas, sobre todo en las que no aparecen, las que no son aparentes, las que no nos enseñaron en la escuela, indagar ahí para entender la manera en que se fueron dando las relaciones sociales, las relaciones entre las personas, las relaciones entre los sujetos, y sobre todo para complejizar el análisis de lo social o de lo cultural en nuestro caso. Otra cosa es parte de sacarnos de encima esta perspectiva que piensa el pasado como un todo condensado, como un relato, un gran relato condensado y cerrado, que no se puede intervenir, es justamente ir contra la idea hegemónica de la historiografía del siglo pasado, que tenía que ver con borrar el conflicto de los procesos culturales. Borrar los conflictos y mostrar como la armonía en la temporalidad y en la manera que se iban desarrollando los procesos. Bueno, justamente lo que tenemos que traer de los pelos al centro de la escena es el conflicto, es ver los motores del conflicto, ver qué sujetos entran en conflicto y de qué manera entran en conflicto y por qué entran en conflicto y cómo se resuelven esos conflictos. Y sobre todo entender que los sujetos sociales, los sujetos históricos, son, digamos, contextuales, están ubicados en un tiempo y en un espacio determinado, y esto es clave. Tiempo y espacio determinado nos va a dar, digamos, nos va a dar la posibilidad de pensar los procesos históricos en cada momento de una manera particular, porque no es lo mismo analizar lo que pasó en Ecuador en el siglo XIX que lo que pasó en Argentina o que lo que pasó en México. No es lo mismo. Y no son las mismas personas, no es el mismo espacio geográfico, no son los mismos conflictos, no son los mismos intereses. Entonces, poder entender que los sujetos históricos y las sujetas, los sujetos y las sujetas históricas son, digamos, están imprincados en relaciones sociales que son contextuales, particulares, específicas, nos va a dar la posibilidad de pensar cómo se gestiona el poder en cada una en cada una de esas particularidades, cómo se gestiona el poder en cada
sociedad en cada rincón, que seguro se gestiona de manera distinta, que seguro se gestiona con distintas estrategias, dependiendo de esto que les digo, el lugar y el tiempo específicos. La historia es, digamos, los procesos históricos que vamos a ver son contextuales, situados y contingentes, es decir, que están ubicados en el seno de relaciones específicas en ese lugar, y difícilmente se repita de esa manera, se repita de la misma manera, digamos, en otros lugares, porque justamente las particularidades las va dando los sujetos y las sujetas que intervienen, los intereses que están en juego, las luchas internas, las luchas externas, y esto que les decía, ¿no? Las maneras de gestionar el conflicto que tiene cada sociedad particular. Eso va a ser clave en esta cursada. Y como les decía, hay dos conceptos que van a ser vertebrales, además del de poder y la lucha por el poder, en nuestra cursada, que es el concepto de cultura y el concepto de identidad. Ustedes se van a encargar en la tarea de conceptualizar cultura e identidad. Yo por lo pronto les digo, digamos, se las defino por oposición, digamos, ¿qué no es? La cultura no es algo cerrado, no es algo monolítico, no es algo que se pueda definir per se, así como cultura es las maneras en que se mueve la gente. No, no es eso cultura. La cultura no tiene que ver con aspectos descriptivos o con particularidades que podamos enumerar de una persona o de un grupo social o de una etnia o de una sociedad. Es decir, esta idea de que la cultura era esos rasgos identificables que diferenciaban a un grupo de otro, ya está pasado de moda. La cultura tampoco son las manifestaciones artísticas de una comunidad o de un pueblo, no. La cultura no es lo folclórico, la cultura no es esto que les digo, no es algo cerrado que portan sujetos, o sea, no es algo esencial. Y lo mismo pasa con la identidad. Todas estas cuestiones la podemos pensar en los términos de la identidad. La identidad no es algo fijo, que nacen, nos dan una identidad y permanecemos con esa identidad hasta que nos morimos. La identidad no es algo con lo que podamos enumerar características de otra persona. La identidad no tiene que ver con demostraciones artísticas, ni con demostraciones sobre vestimenta, no. Son muchos, estos dos conceptos son mucho más complejos, y la invitación de esta cursada es a que los complejicemos, que le demos el potencial político que tiene tanto el concepto de identidad como el concepto de cultura. Y pueden decirme, ¿potencial político para qué? El potencial político para transformar nuestras realidades, el potencial político para transformar aquello que nos parece injusto, el potencial político para hacernos cargo de quienes somos y poder tomar decisiones conscientes, críticas, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo. Así que, sabiendo lo que no es cultura y lo que no es identidad, yo les invito a que vayan a la bibliografía. Tienen dos textos, selección de páginas de dos capítulos, uno de una autora mujer, María Luisa Femenías, que va a definir cultura y va a definir identidad. Y luego tienen un texto, también selección de páginas de un capítulo de Alejandro Grimson, los dos son argentinos, los dos autores, que le va a dar una vueltita al concepto de cultura, y nos va a proponer el concepto de configuraciones culturales, con determinadas características, con determinados componentes, con determinadas cosas que tenemos que prestar atención frente a las nociones de cultura o de identidad. Así que les invito a leerlos. Yo también les voy a dejar algún videíto en la clase de hoy, y les voy a dejar una serie de preguntas sobre los textos para que entre todos, todas, vayamos definiendo cultura, identidad, y viendo dónde entra el poder en estos conceptos, en estas dinámicas.
Les vuelvo a decir que para mí es una alegría enorme estar trabajando nuevamente en la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, y que también es una alegría enorme dar una materia de historia cultural latinoamericana, porque como les digo, saber quiénes somos, saber qué procesos nos han conformado nuestra identidad cultural, saber ubicarnos en el seno de procesos más generales, o sea, argentinos, latinoamericanos, y ubicarnos en procesos mundiales, también nos va a dar la potencia para poder transformar nuestra realidad, o por lo menos hacerla más leve para aquellos quienes padecen como las consecuencias más nefastas de, del capitalismo, de la división internacional del trabajo, del primer y tercer mundo, y de esta manera que ustedes puedan formarse como profesionales críticos, como profesionales conscientemente situados en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, que puedan apostar a acompañar procesos de asunción de la identidad, de subjetividad en los usuarios y las usuarias que se acerquen a esos lugares de trabajo. Ese es mi anhelo, y bueno, estoy muy contenta de empezar este recorrido junto a ustedes. Dejo abierto el foro de presentación también para que se presenten y me cuenten quiénes son, de qué hacen, y nos vemos en la clase que viene. Ha sido un gusto.